capítulo 5, ¿no? Vamos a ir ahí y vamos a leer algunos versículos de una forma directa porque en esta mañana ya creo que hay algo muy importante que debemos considerar nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo algunos versículos, ya, algunos versículos de la palabra del Señor, ¿no? Comenzamos con versículo 21, muy bien. ¿No? 5:21 vamos a leer y el 22 y así voy a ir indicándoles, así que hagamos la lectura de la palabra del Señor, ¿no? Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De ahí vamos a movernos al versículo 31, ¿ya? Al 31 y el 32 vamos a leer. Y dice así ahí en esos versículos: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a seguir con 33, adelante, ¿no? Ahí. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de vuestros pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que el Señor bendiga, que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Así que mis hermanos, hermanas, su atención, y en esta ocasión, pues yo quiero compartir verdades que nos están diciendo estos versículos que hemos leído. El tema que les propongo en esta ocasión es alcances de la ética cristiana. Alcances de la ética cristiana. O sea, ¿hasta dónde va? ¿No es cierto? Eso es lo que nos estamos proponiendo en esta ocasión, ¿no es cierto? Alcances. Ahora, una reacción así rápida era para los oyentes en el tiempo de Cristo, era que Jesús estaba cambiando las leyes del Antiguo Testamento. Esa era una reacción, ¿no? Y por eso era una enseñanza que estaba confrontando con los
grandes maestros de la religión hebrea, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, porque por eso se han comenzado a incomodar de esa situación, ¿no es cierto?, ahí. Pero aquí podemos notar una gran verdad. Jesucristo no está invalidando la ley de Dios, no lo está haciendo, sino más bien está profundizando la comprensión y el entendimiento de los mandamientos que Dios había dado, ¿no es cierto? Ahí aquí Jesús, cuando habla de la ética cristiana, no solo cuenta en la ética cristiana el asunto de los hechos, ¿no?, de las acciones. No solo cuenta eso, sino cuentan los pensamientos, las motivaciones y las intenciones por los que uno hace o actúa o que tiene aún abrigado dentro de su corazón. ¿No? Entonces, por eso, ¿no? Alcances de la ética cristiana. La ética cristiana no solo tiene que ver con las acciones propias correctas, como conocemos los hechos. Obviamente que incluye eso, pero la ética cristiana tiene que ver con las motivaciones y los pensamientos que uno tiene dentro de sí. Esos pensamientos y esas acciones no las vemos nosotros, no las vemos. Vemos probablemente los hechos, ¿no? Lo que uno va haciendo, eso es lo que vemos. En algún momento podemos percibir algún gesto, ¿no es cierto? Alguna expresión facial de descontento o de desacuerdo. Podemos percibir, ver esas cosas. Pero ¿qué de los pensamientos, de las motivaciones, de los deseos que están dentro de tu ser, dentro de nuestro ser? Entonces ahora Jesús dice, eso también cuenta, eso también está, ¿no es cierto?, para ser tomado en cuenta por Dios mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Dios cuenta los deseos, los pensamientos y las motivaciones, aunque no se los ve, aunque no lo vemos nosotros, pero Dios los cuenta. Así que hasta allí llega el alcance de la ética cristiana. No solo tiene que ver con los hechos. Por ejemplo, alguien dice, pero yo no tomo, no me emborracho, nada, pero puede estar deseando, queriendo eso en su ser. Eso cuenta en la ética cristiana. Esto es lo desafiante, queridos hermanos. La ética o la conducta que Cristo propone siempre es desafiante y siempre va a serlo así. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque nos confronta, nos dice, no, lo que no está bien en nuestro diario vivir, en nuestros hechos, pensamientos y acciones, ¿no es cierto? Nos dicen lo que no está bien y por lo tanto nos confronta en nuestra realidad presente. Por eso, querido hermano, querido pueblo del Señor, necesitamos nosotros, ¿no?, realmente reflexionar sobre lo que está diciendo Cristo, ¿no? Porque muchas veces nosotros siempre estamos conduciéndonos, en la mayoría de los casos, por el sentido común, por lo que hace la mayoría, por lo que dice el otro, ¿no es cierto? Bueno, siempre es la tendencia de la humanidad. Pero sin embargo, lo que Jesús nos propone en esta ocasión realmente es, ¿no? Para mí te hace estremecer porque no está hablando de cosas que probablemente nosotros lo vemos y ponemos mucha atención en esas cosas. Pero mira, hermano, a ver los alcances. ¿Cuáles son los alcances? Primero, está diciendo, ¿no? El enojo nomás, el enojarse. El enojo es digno de castigo. El que se enoja está
expuesto a juicio. Eso es lo que está diciendo. En el Antiguo Testamento, con el mandamiento que decía, no matarás, el que mataba era expuesto al juicio y al castigo. Pero ahora Jesús dice, no, el que se enoja también está expuesto al juicio y al castigo. Por eso el versículo 21 dice, no, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora mira lo que dice Jesús. Pero yo os digo, wow, ahí viene la autoridad de Cristo. Ahí viene la divinidad del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable para que se le lleve al concilio. Será culpable incluso del infierno. ¡Wow! ¡Qué grave! Ahora uno se pregunta, ¿no? Y bueno, ¿ha habido algún momento en que nunca te has enojado? Ahora la gran pregunta siempre es, ¿no? ¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que abrigas dentro de ti? ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, mira, tiene que ver con eso, el motivo de nuestro enojo. ¿Por qué, no? ¿Cuál es el motivo, la razón detrás de tu enojo? Eso es lo que cuenta para el Señor. Aquí alguien puede decir, pero yo no he matado a nadie. Pero por ahí has pensado, o por ahí se te pasó en la mente hacer eso. Entonces, tiene que ver con esas profundidades, querido hermano, querida hermana. Así que no solo es los hechos, sino los pensamientos también. Segundo, por ejemplo, el desear al sexo opuesto. El desear al sexo opuesto. Los varones a la mujer y las mujeres al varón, ¿no es cierto? Desear. Pero aquí permítanme hacer una aclaración. Una cosa es eso dentro del matrimonio y otra cosa es fuera del matrimonio y otra cosa es extramatrimonial también, ¿no es cierto? Eso. Pero sin embargo, aquí Jesús está diciendo qué cosa. Mira, vamos allí al versículo 20, al versículo 27, ¿no es cierto? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, así dice el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Listo, hermanos. O sea, no es asunto acá de que tengo que llegar, ¿no?, al acto mismo de la relación sexual. Entonces es adulterio. No, sino está diciendo Jesús, con el solo hecho de desear, ya adulterado en su corazón. Como en una ocasión dijo un pastor, adúlteros de corazón, ¿cómo están? Así, ¿no es cierto? En un campamento de jóvenes. Entonces, mira, hermano, nuestra ética, nuestra conducta cristiana, bueno, pues tiene que ver, a ver, ¿cómo están esos deseos dentro de ti? ¿Siempre son buenos? ¿Siempre son sanos, honestos? ¿Siempre son agradables para Dios? ¿No es cierto? Porque no es solo el acto, querido hermano, querida hermana, sino cuenta los deseos en este caso. Jesucristo está indicando que ante los ojos de Dios la mala intención es pecaminosa. Eso, hermanos. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Claro, por eso se han enojado los fariseos. Por eso se han enojado los religiosos. No les gustó este enfoque que Jesucristo les ha dado a ellos. No les gustó. Ellos estaban contentos con que no han ido a tener relaciones sexuales con otra mujer que no sea su esposa. No ha pasado, entonces estaban felices. Pero Jesús les está poniendo un nivel más profundo de la ética en este nivel de matrimonio, ¿no es cierto? Tercero, el divorcio es posible por la fornicación comprobada. Ese es el otro punto.
no ahí. Ahora me explico. Versículo 31, ¿qué dice? Y también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Punto, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí las cosas están pues terriblemente directas y claras, ¿no es cierto? En otras palabras, Jesús está diciendo que el divorcio puede ocurrir solo por una razón únicamente, ¿no? ¿Y cuál es esa razón? Es la fornicación comprobada. O sea, tú has comprobado, como dice la gente, ¿no? Cuando ha tenido esa experiencia de la infidelidad en el matrimonio, entonces dice, no, pues yo le he bajado, pues encima de la mujer había estado, yo le he bajado así, o sea, inflagrante. Solo en ese caso dice que puede ocurrir el asunto del divorcio. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Porque en ese tiempo, queridos hermanos, por cualquier motivo, por cualquier razón, los judíos del tiempo de Jesús ya nomás habían dado carta de divorcio a la mujer. A veces hasta era tan gracioso, hasta como para reírse, ¿no es cierto? Mira, les voy a decir esto. La esposa por ahí ha cocinado y por alguna razón se le quemó la comida. Entonces era suficiente razón para el judío para darle carta de divorcio. Y entonces así estaba, por cualquier cosa, ¿no? Por ahí, digamos, no se ha arreglado un día antes, no me gusta ya, carta de divorcio. Así, a ese punto habían llegado los judíos. Por eso Jesús está diciendo, no, esta es la única razón por el cual puede darse eso. Pero Jesús deja en claro muy bien esto. Deja en claro cuando dice, ¿no? Ah, muy bien. ¿Quieren dar carta de divorcio? Muy bien. Así que dar carta de divorcio es simplemente adulterio legalizado. Eso es lo que les ha dicho Jesús. Entonces, queridos hermanos, mira, cuán profundo es esto en nuestro diario caminar, en la vida matrimonial. Aún no, para los solteros que no están casados, uno tiene que tener claro estas perspectivas bíblicas de lo que es la ética, la conducta cristiana del hijo y de la hija de Dios. Qué tremendo. Sé que es muy desafiante, muy retador, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso Jesús era pues, ¿qué? Era odiado por eso, ¿no? Por eso los religiosos estaban en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no? Lo que era y lo que ellos estaban haciendo estaba mal, ¿no es cierto? Ahí. Seguimos, ¿no? El cristiano tiene tiene que ser de palabra, ese es el otro asunto. El cristiano en su conducta tiene que ser de palabra. Y ahí tenemos el versículo 33, dice, ¿no? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el... Y así va detallando. No jures, sino ¿qué va a hacer? Versículo 37, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras sencillas y concretas para nosotros, nosotros tenemos que ser cristianos de palabra. Hombres y mujeres, si decimos una cosa, así debe ser. No necesitamos hacer juramentos. Los juramentos es justamente una pista de que el ser humano siempre va a decir alguna mentira y por eso en los
en los juicios, por ejemplo, se dice, no, jura solamente decir la verdad, nada más que la verdad. Entonces ahí el testigo. Nosotros no debemos necesitar eso en nuestro diario hablar, en la vida, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, queridos hermanos, de palabra. Dios siempre está presente cuando las personas hablan, de modo que deben decir siempre la verdad. Jesucristo demanda la verdad en todo tiempo. No hay, hermanos queridos, doble norma cristiana, una cosa para aquellos, otra cosa para otros. No, mis hermanos, sino tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, ¿no es cierto? Ahí, vamos, quinto, dice, el vengarse no es una práctica cristiana. Qué tremendo, ¿no? El vengarse no es una práctica cristiana. Bueno, versículo 37, ¿qué dice? 38, perdón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, una cosa acá, hermanos, una cosa acá. El hecho de que Dios ha dado eso del ojo por ojo, diente por diente, no es para que uno pueda vengarse, sino en una situación de juicio, lo único que uno puede pedir es que se haga exactamente, ¿no? Como le ha hecho el otro. O sea, es una medida de justicia en asuntos judiciales. Y no es para que uno mismo pueda devolverle, ¿no es cierto?, con la misma medida, como decimos hoy nosotros en nuestro entorno, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana. Así que entonces, queridos hermanos, el vengarse no es una práctica cristiana. El hijo, la hija de Dios en su ética, en su conducta cristiana, no puede vengarse. No. ¿Por qué? Porque básicamente Dios dice que debemos dejarle a Él, ¿no es cierto? Dejarle a Él la venganza, porque dice, no, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en esta dirección. Sexto, hermanos, el amar a todos como Dios ama a todos. Esto es el otro aspecto. Versículo, ahí vamos en el 43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Ay, Señor, qué tremendo reto, qué tremendo desafío. Cuando nuestra condición siempre está propenso a vengarnos. Siempre está propenso a mostrar la indiferencia, ¿no? A alguien que no, probablemente no está con nosotros o está en contra de nosotros, yo no sé, no, a veces no está de acuerdo, siempre queremos nosotros estar, ¿no es cierto?, en contra y bueno, de alguna manera mostrarle o como queriéndonos, ¿no es cierto?, desquitar, ¿no es cierto? Pero acá está diciendo, hermano, querido hermana, amarás a tu enemigo, amarás. Qué fácil, qué lindo es. ¿Saben, queridos hermanos? Amar a los amigos. Qué lindo es, hermanos. Amar a los amigos. Qué fácil, qué natural es, ¿no es cierto? Pero ahora escuche esto. Pero lo sobrenatural es amar a los enemigos. Lo sobrenatural es amar a los enemigos. Y eso, si el hijo, la hija de Dios lo hace, está demostrando el carácter de Dios, porque Dios ama a todos. Aún aquel que le niega, Dios le ama, le muestra su misericordia. Y eso es lo que aquí está diciéndonos, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que esos son los alcances de la ética cristiana. Esos son los alcances. O sea, no solo queda
en lo que la mayoría hace. No solo queda en el hecho mismo de las cosas, sino va más allá. Es mucho más profundo, exigente, tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestros deseos, queridos hermanos. En otras palabras, la intención de Cristo era reformar las costumbres de su pueblo, en este caso del pueblo de Israel, las costumbres. A veces nosotros también tenemos algunas costumbres que no están enmarcadas en los principios que nos deja la palabra del Señor. Y por lo tanto, entonces, tenemos que permitir que Dios vaya cambiando esas cosas en nuestra ética, en nuestra conducta cristiana, y así entonces seremos siempre el pueblo de Dios que Dios espera que seamos, ¿no es cierto? Porque, hermanos, hay costumbres nacionales, hay costumbres en cada región, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, las costumbres están volviéndose cada vez más malas, más inmorales, ¿no es cierto? Y eso es lo que no está bien para los hijos, para las hijas de Dios. Querido hermano, querida hermana, yo te quiero hacer en esta ocasión una pregunta. ¿Cuáles son los alcances de la palabra de Dios en tu conducta cristiana? ¿Cuáles son, hermano? A ver, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la palabra tu conducta cristiana diaria? Porque Jesús aquí nos plantea un reto grande. Yo no sé cómo estás tú, no sé cuál es tu reacción frente a esta propuesta de la ética cristiana o de los alcances de la ética cristiana. Pues mi hermano, te invito, mi hermana, te invito a que te hagas un autoexamen en tu propia vida. No es actuar de acuerdo al sentido común. No es hacer lo que la mayoría hace, sino es vivir y comportarnos de acuerdo con lo que nos enseña, nos muestra la palabra de Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿no? Y que Dios sea